Bueno, vamos a darle continuidad nosotros al programa del día de hoy y claro, es momento de abrir el bloque de Basurreando. Basurreando, que como ustedes saben, ¿sí?, se escribe con 3 R's, las R's de reducir, reutilizar y reciclar, porque el fin principal de este ciclo, de este programa que se lleva adelante a través de vecinos y vecinas de la ciudad de Esquel, de esta campaña, ¿sí?, que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, es reducir, disminuir la cantidad de residuos que se envían a la planta. Y estamos en un momento clave en toda esta situación, porque ustedes saben lo que ha ocurrido desde la semana pasada con el bloqueo que se hizo allí a la planta por parte de la comunidad Nahuelpan, que hay que decirlo, ¿no? El bloqueo fue por parte de la comunidad Nahuelpan, pero es un problema que no solo afecta a ellos, nos afecta a todos. Esto es un problema de todos, no es con 1, 2 o 3 vecinos. Esto lo tenemos que hacer propio de todos y de todas, ¿sí? Incluso, digo, cuando hablo de esto no hablo solamente de la ciudad de Esquel, porque aquí estamos involucrados muchos más vecinos, Trevelin, Parque Nacional Los Alerces, bueno, y queríamos tener, y a propuesta también de las integrantes de Basurreando, la mirada de sus integrantes sobre este conflicto que se dio en estos últimos días con este bloqueo y luego con la decisión posterior de parte de las autoridades provinciales y municipales de firmar un acuerdo para comenzar con el trabajo de traslado de la planta, de reubicación de la planta. ¿Es esa la solución? ¿No es esa la solución? ¿Qué otras cosas más se deben hacer? Y a ver, si pensamos en un traslado con la misma gestión que se viene llevando adelante, porque si no es sacar el problema de ahí para llevarlo a otro lado. Bueno, en realidad será Clara Estela Villar, una de las integrantes de Basurreando, quien nos dará su visión sobre esto y avanzaremos sobre esta temática. Clara Estela, buen día. Gracias por venir. Buenos días, Dante. Buenos días, la audiencia. Bueno, y aquí comenzamos, ¿no?, con esto, ¿no? Y buscando esta visión que tienen ustedes de esta problemática que se dio. En principio, para decirle a nuestros vecinos que teníamos preparado otra temática que tenía que ver con los emprendimientos de reciclado. Pero cuando vimos lo que sucedió la semana pasada, decidimos que no podíamos dejar pasar esto, porque nosotros, los vecinos que estamos en la campaña de Basurreando, sentimos que tenemos algo en común con los vecinos de la comunidad de Nahuelpan, además de lo que ya dijiste, de que la contaminación no se reduce, no tiene límites ni alambrado, la contaminación nos afecta a todos, ¿no? Pero además de eso, y del deseo de cuidar el ambiente que tenemos, que compartimos con estos vecinos, sí, está el hecho de que tenemos la sensación de que ellos se hartaron y se cansaron, igual como nos pasa a nosotros muchas veces, de pedir, hacer notas, hacer planteos judiciales, ir al honorable Consejo Deliberante, etcétera, y no tener ninguna respuesta, porque no es que nos dicen que no a los reclamos de la comunidad o a las propuestas que hacemos. En nuestro caso no hacemos reclamos, sino que hacemos propuestas. Es el silencio total. Directamente silencio. Silencio. En algún momento se ha dicho, bueno, en realidad los tiempos nuestros no son los tiempos que exigen ustedes, o puntualizan mucho en algún vecino o alguna vecina, o puntualizan en vos, digo, plantean esto, los tiempos no son los mismos. A ver, si los tiempos no son los mismos, la respuesta tendría que ser una convocatoria a los vecinos de Nahuelpan, una convocatoria a nosotros a explicarnos que lo que nosotros queremos o proponemos no está en tiempo con la gestión, que en realidad la están pensando o lo están desechando. El silencio es la indiferencia, claro, es ignorar a los vecinos que tenemos los problemas. ¿Y no es ignorar también un problema? Digo, plantear esto, ¿no? A ver, o no tenemos tiempo, o no contestamos, o los tiempos son otros. ¿No es ignorar un problema que además es un problema grave? Porque si nosotros y la comunidad estuviéramos informados de qué es lo que están haciendo para resolver los problemas, uno podría decir, tenemos que esperar, porque en realidad eso que están haciendo lleva mucho más tiempo, lleva más dinero y demás. Pero no ese es el caso. No es que no se hace lo que nosotros pedimos y se hace otra cosa. Claro. Lo que nosotros sentimos es que no se hace algo. Y entonces, retomando lo que planteabas vos inicialmente,
Para nosotros, los integrantes de Basurreando que estamos trabajando, no solamente para mí, para todo el equipo, en realidad no es un problema de localización, no es que estuvo mal localizada a nuestro criterio. Lo que estuvo mal gestionada, o sea, está mal trabajada la planta, y entonces se inició de un modo y se fue degradando. O también a veces pasa, se hace lo mismo, pero cuando pasa el tiempo hay que hacer otras cosas. Entonces, para nosotros el problema no es de localización, sino que es un problema de gestión. Y nos preocupa mucho que se distraiga, nos distraigan con esto de que se va a localizar en otro lado, lo cual podría llegar a llevar 10 años, y mientras tanto no se hagan acciones concretas para remediar el problema que está, porque así se llevará la planta a otro lado. Claro. Algo hay que hacer con los residuos durante 10 años, algo hay que hacer para detener esa contaminación, digamos. O sea, no nos parece que sea la respuesta que necesitamos, pero bueno, por supuesto que respetamos si nuestra conducción opina eso, pero nosotros opinamos otra cosa. Bien, o sea, la reubicación para ustedes no es la solución. En todo caso, bueno, habrá que ver qué determinaciones toman, pero lo hemos dicho también en estos días. Hay cuestiones por resolver de todos modos con la actual planta, porque como decías vos, no es que la cerramos mañana. Primero, está el tema actual de la contaminación, la remediación del lugar, pero además esta planta, como dice Clara Estela, va a seguir funcionando por un buen tiempo más, y probablemente por años. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cortamos aquí con las inversiones? ¿No hacemos más nada? ¿Y seguimos tirando basura como se sigue tirando actualmente? Digamos, el problema que ya tenemos lo vamos a seguir agravando. Exactamente. Vamos a volver hace 12 años atrás, cuando teníamos el basural abierto en Valle Chico. En Valle Chico. Ahora vamos a avanzar con respecto a esto, ¿no? Porque esté aquí donde está o esté en otro lugar, ¿qué se puede hacer? Si hay que cambiar las acciones que se llevan adelante, la perspectiva que se tiene sobre esto, digo, porque también esto es lo que pensamos, ¿no? A ver, primero, ¿se está reconociendo el problema? Hay que pensar allí, porque si no hay que cambiar la mirada, hay que cambiar, como digo, la perspectiva. Pero te pregunto otra cuestión, Clara Estela, porque vos, ¿desde cuándo venís siguiendo la temática de la planta, de la gestión integral de los residuos sólidos? En realidad, digamos, desde que se creó, porque yo estaba trabajando en el área de educación cuando en el 2009 nos dijeron que de pronto iba a haber una planta, porque sinceramente no sabíamos nada. Ahí ya empezó mal nacida, por así decir, la planta, ¿no? Porque no se inició en simultáneo una preparación de la comunidad y la planta. Pero bueno, llegó, en un momento llegó y estuvo bueno que llegara. Claro, porque además cambiamos un basurero a cielo abierto por una planta que ya era... era un avance muy importante y había que ponerse a trabajar. ¿En algún momento esa planta fue planta modelo o no, como incluso dice la actual gestión, con que en realidad no, nunca lo fue, o la recibieron de cierta manera? ¿En algún momento funcionó bien la planta? La planta, a mi criterio, la planta, digamos, primero, fue pionera en la provincia, fue pionera en el país, porque también me parece que hay que contextualizar los problemas a nivel histórico. Hace 20 años más o menos, entre 20 y 25 años, de que se empieza a hablar fuertemente en el país del problema serio de los residuos sólidos urbanos y de la gestión integral de estos residuos, que se llama GIRSU para la gente. Si hace 20, 25 años esto empieza a moverse en el país, que hace 12 años en nuestra ciudad, en esta provincia, se haya instalado la primer planta de tratamiento de residuos sólidos en la provincia, fue algo muy importante, fue algo pionero. Y lo pionero tiene la ventaja y el rédito de ser pionero, pero también tiene el problema como el primer hijo, que hay que aprender a educarlo, ¿sí? Entonces, fue una planta modelo porque comparado con lo que había, era lo mejor que había. Empezó funcionando muy comprometidamente. Se empezó a hacer educación ambiental en la que era la Secretaría de Ambiente o Subsecretaría, creo que era en aquella época. Sí. Con muchos traspiés, con muchas dificultades, pero se hacía educación ambiental por los medios, en las escuelas, con folletería, se hacía mucho trabajo. De hecho, se logró, como decía uno de los funcionarios, estaba yo buscando diarios viejos, se logró que fuera reconocida como una planta modelo
insisto, comparativamente con la nada que había. De hecho, vinieron desde otros lugares, incluso de Chile, a observar y se llevaron la experiencia de y a aquí. aprender, exactamente. Entonces, bueno, esto siguió avanzando y siguió cambiando la gestión de los residuos a nivel nacional y a nivel mundo. Lo que pasa que aquí hubo una gran fractura. Fue que la Secretaría de Ambiente no quiso involucrarse en la gestión de los residuos porque consideraba que no era de su competencia. Y acá está el otro problema serio que nosotros queremos señalar, que es la responsabilidad compartida que deberían tener desde sus inicios las GIRSU de esta planta. Porque esta planta pertenecía desde su nacimiento a 3 intendencias. Claro. Entonces, estuvo mal, y quizás por el devenir de los hechos, de que solo es que él se hiciera cargo. Claro. Pero también es que él tiene la responsabilidad, desde nuestra perspectiva, de que no hizo nada, o hizo muy poco, para que Trevelin, por ejemplo, claro, se hiciera cargo, porque todos escuchamos que hay un convenio que está por firmarse. Que está dando vueltas y que no se termina de firmar. Que hace un año que lo están por firmar, donde dicen que es lo que tendrían que hacer. A ver, llevamos 12 años. Hoy por hoy, Trevelin, y se lo preguntábamos al secretario de Ambiente del pueblo del Molino, Eudokimov, es solo cliente de la planta. Y la verdad que pensar que toda una comunidad sea solo cliente, como sería un particular, la verdad que afecta y mucho al desarrollo, digamos, y a la administración de esa planta. Pretenden en Trevelin quizás, como dicen con el nuevo convenio, de involucrarse de otra manera, pero la cosa sigue dando vuelta y hoy Trevelin te trae los residuos aquí y, bueno, pasa lo que sucede. ¿Y si esto no cambia y la planta estuviera en otro lugar? ¿No tendríamos el mismo problema? Vamos a tener el mismo problema. ¿Sí? Vamos a correr el problema hacia otro lado. Exactamente. Entonces, nosotros creemos que hay un problema desde la gestión política de los residuos sólidos, sí, de falta de conocimiento, de falta de conciencia ambiental y falta de entender que es un problema muy grave de la comunidad, que como todavía lo tenemos como allá alejadito, parece, sí, y a los vecinos también nos parece de que esto no es así. Pero en realidad es un problema muy grave porque nosotros vamos creciendo en cantidad de población. Y con la población aumentan los residuos. Entonces, nosotros creemos y queremos que la gestión municipal se haga cargo de la parte que corresponde. Pero entonces ahora podríamos poner la plaquita que habíamos traído, sí, ¿no? Tenemos una placa allí para mostrar también entonces y, bueno, detallar esto que dice Clara Esther. A ver. Nosotros queremos, o sea, esto que está en la placa no lo decimos nosotros, la gestión integral de los residuos sólidos urbanos tiene como 2 ámbitos, 2 esferas donde sucede. Una lo que hay que ocuparse de lo que sucede en las ciudades, sí, y lo puse en plural para ya involucrar a Trevelin y al Parque Nacional. Claro. No solo lo que sucede en Esquel. Y el otro ámbito es lo que sucede en la planta de residuos de tratamiento, que es la que en este momento, sí, está en conflicto, que tiene la contaminación y demás. En estos 2 ámbitos, en lo de las ciudades, suceden 3 cosas, 3 procesos que son muy importantes. El consumo, o sea, en las ciudades es donde se consume y nosotros proponemos, y a nivel mundial se propone el consumo responsable, sucede o no sucede la separación en origen, y lo otro es que debería suceder lo que es la disposición transitoria de los residuos. Es como las ciudades están lejos de las plantas, claro, obviamente, necesitan tener una disposición transitoria, donde van mientras tanto los residuos hasta que llegan a la planta. Los puntos limpios, ¿no? Que claro, son nosotros proponemos, hace 3 años, sí, sí, que venimos proponiendo que sean los puntos limpios. Bueno, ahí estamos hablando de esto, hablamos de responsabilidad de los vecinos. Entonces, de eso se trata. De esto que sucede en las ciudades, y ahora, digamos, queremos centrarnos en la responsabilidad de nosotros los vecinos. Sí. ¿Por qué también? Para aclarar 2 cosas. Una es que la campaña Basurreando es una campaña educativa que solo quiere ocuparse de lo que tiene que ver con la educación de los vecinos. No quisiéramos tener que ocuparnos de la educación de la gestión. Claro. Pero nosotros queremos centrarnos en esto, y es lo que sucede en la ciudad. Y lo otro que me quedó como en el tintero, digamos, y quisiera remarcar es que
cuando hablamos de la gestión de los residuos y que no es correcta, queremos como correr de la responsabilidad a todo lo que son los trabajadores de la planta. Claro, Porque sí, nosotros sí. sentimos y sabemos que los trabajadores de la planta hacen lo imposible con las condiciones que tienen para hacer las cosas bien. Hay que ir a la planta para darse cuenta de esto que dice Clara Estela. Aquel que fue alguna vez a la planta se da cuenta del enorme compromiso que tienen los y las trabajadoras de ese lugar con su tarea, ¿sí? Una tarea en muchos casos de mucho riesgo, ¿sí? Y que requiere de ese compromiso, ¿sí? Lo hemos dicho aquí crudamente, son aquellos que abren nuestras bolsas de basura, o sea que a veces nosotros no queremos ni tocar, que lo que primero que hacemos la agarramos, la cerramos, la queremos fuera de casa. Bueno, ellos son los que se comprometen con ese paso de la gestión, así que, y lo hemos marcado aquí, el tema del trabajo. Y también la conducción de la planta que está a cargo de Gastón Arancibia, con quien hemos trabajado y seguimos trabajando codo a codo con Basurreando, porque él es consciente de que la educación de nuestra comunidad en la parte que tiene que ver de lo que sucede dentro de la ciudad es tan importante como lo que sucede en la planta. Bien. Entonces, en ese sentido, vamos a centrarnos en lo que nos corresponde, vecinos. A ver. Y también vamos a hacer otra aclaración. Siempre ponemos el acento en el vecino del domicilio, digamos, en los como yo, o como vos, que generamos residuos, lo ponemos o no en la bolsita. Pero el tema es que hay unos vecinos que son muy responsables también de los residuos, que son las instituciones, las escuelas, el hospital, etcétera, las organizaciones, los clubes, las empresas, los comercios, todos esos que son grandes generadores de residuos, lamentablemente vienen muy atrasados en nuestra ciudad en relación a cumplir con esto que decíamos: consumo responsable, separación de residuos y uso de puntos limpios. Claro. Son los que sacan todo junto a la calle, en su gran mayoría. ¿Qué podemos hacer mientras tanto, Clara Estela, con todo esto? Porque el problema está. Exactamente. Y como decíamos, no se soluciona mañana. Exactamente. Ni siquiera cerrando la planta, que no sería de ninguna manera ninguna solución, ni siquiera trasladándola, porque hay mucho por hacer. ¿Qué hacemos ahora, mientras tanto? Lo que hacemos es esto que dijimos: separar adecuadamente, usar los puntos limpios y consumir menos. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos eso, va a haber dos impactos importantes. Uno es que en la planta van a poder agilizar mucho más la separación de residuos y la recuperación. Y lo otro es que van a poder recuperar y poder vender o generar emprendimientos de reciclado. Y esto habla de la economía circular. O sea, si los residuos se gestionaran adecuadamente, podríamos impulsar lo que se llama la economía circular. Lo dejamos para otro día. Bien. Pero entonces, para cerrar, también queremos decirle a los vecinos que están tan preocupados porque la semana pasada no pasaba el recolector, porque ahora se atrasó por el feriado largo. Vecino, si usted hace esto que le dijimos, no se va a desesperar, porque prácticamente no va a tener residuos. Si usted lo orgánico o lo entierra, o hace compost, o se lo da a algún vecino que tiene animales de crianza, y si además los reciclables lo lleva al punto limpio, va a poder sacar una bolsita chiquita una vez por mes. Entonces también es no desesperarnos y tomar conciencia de qué es lo que podemos hacer cuando los problemas son importantes. Vos sabés que me queda lo último, está nuestro momento ya, ahora en un segundo, vamos a hacer una pausa ahora, pero ¿sabés qué pensaba en esto, Clara Estela, mientras vos decías? No nos podemos hacer los distraídos, ese es el tema, ¿no? Porque esto que decíamos no es problema de otro, no es problema de la comunidad de Nahuelpan, el problema es nuestro, y la verdad uno se siente también responsable de lo que está pasando hoy ahí, de esa contaminación también en algún punto somos responsables, ¿sí? Cuando no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer, ¿sí? Y no lo hacemos o lo hacemos mal, yo en particular me siento también parte responsable. Ahora, lo que hemos marcado aquí, hay una responsabilidad indelegable, que es la del Estado, y hay cosas que no se están haciendo. Nos hemos dado cuenta con esto, con este bloque que viene teniendo su lugar aquí en Canal 4 y en FM Sol desde hace bastante tiempo, que la campaña o las campañas la hacen vecinos y vecinas, quienes están aquí ahora todos los martes. Esas campañas tan necesarias también las tendría que hacer, las tiene que hacer el Estado.
o los estados municipales, Esquel, Trevelin, el Parque Nacional Los Alerces, tienen que destinar presupuesto, fondo para esto que hacen vecinos y vecinas sin cobrar un peso, ¿eh? Porque ustedes no cobran un peso, no les pagamos desde el canal, ustedes, incluso bueno, este espacio gratuito, tampoco se lo cobramos ni nosotros, digo, estamos haciendo el esfuerzo y están haciendo ustedes el esfuerzo también, aquellos que hacen el trabajo como corresponde. ¿Dónde está el Estado con las campañas, ¿sí?, de concientización? Ausente. Totalmente ausente. Absolutamente ausentes. Y además, en realidad hay un amparo judicial que plantea que en diciembre ya se debería haber hecho una campaña, no se hizo nada. Sí. Llevamos 6 meses del 2022 y la única campaña que apareció ahora es los días de recolección. Ya ya fue, por así decir. Sí, hay cosas mucho más importantes, claro, porque hay veces sí, que ni siquiera se puede respetar esos días de recolección, claro, por un montón de factores, más los barrios que no lo tienen en esos días. La campaña de educación es esto que estamos haciendo nosotros, pero que lo deberían hacer los profesionales, claro, y mucho más de llegada. Nosotros tenemos una llegada muy limitada, sí, pero claro, así todo tenemos varios ámbitos de contacto. Sí, y se ha logrado mucho. Sí, se ha logrado mucho. No hay que desmerecer el trabajo que se ha hecho por parte de Basurreando porque se ha logrado mucho. Bueno, interesantísimo todo, queda un montón por hablar. Tengo muchos mensajes, Clara Estela, que después, porque ahora nos vamos a la pausa, tenemos las vías de contacto allí también. Está bueno que las anoten quienes nos han enviado mensajitos a nosotros para poder comunicarse también con sus propias vecinas y vecinos que integran Basurreando, ¿sí? Esto es, como digo, es un grupo de vecinas y vecinos, así que nosotros vamos a compartir los mensajes luego en la pausa seguramente, porque hay muchos, hay gente que plantea y vienen planteando la necesidad incluso de generar capacitaciones en lo que tiene que ver con la utilización de materiales reciclables, esto de generar economías, ¿no? Pequeños microemprendimientos también, exacto, o que la gente pueda lograr algún ingreso con eso. Bueno, hay gente que aquí planteaba el tema de los residuos, que había pasado el fin de semana con la recolección de residuos. Decía, bueno, pagamos impuestos el fin de semana, incluso con lo que había pasado la semana pasada tendrían que haberlo tenido previsto, quizás haber reforzado y no haber quitado servicio durante el fin de semana. Bueno, son varios mensajes, Clara Estela, que después estaremos compartiendo con ustedes. Ahí teníamos la placa de nuevo, la ponemos en pantalla de las vías de comunicación, las redes sociales. Perfecto, sí. Instagram, Basurreando, sí, con 3 R. Siempre con 3 R. Bien, salvo el mail, claro, que es basurreando@gmail.com, que es con 2 R, pero los otros, el Facebook también, YouTube, canal de YouTube, y la forma de comunicarse vía WhatsApp, 53 19 38. ¿Sí? Bueno, ¿el mail también está con 3 o me... No, sí, con 3, pero minúsculas. Ah, con 3 en minúscula, perdón, claro, es así, claro, sí, es con 3 pero en minúscula el mail, basurreando@gmail.com. Ahí está entonces, siempre con 3 R's. Bueno, Clara Estela, gracias, queda muchísimo todavía por seguir hablando, sí, de esto y de otros temas y de seguir generando, por parte de ustedes, sobre todo nosotros les brindamos el espacio, esto de la conciencia ambiental, que tiene muchas aristas, por eso es que venimos tratando hasta cuestiones de cómo reutilizar algunos objetos, algunos elementos para hacer juegos, por ejemplo. De eso se va a tratar el próximo micro a cargo de Jessy y Lara. Perfecto, están encargadas ellas de todos los juegos, buenísimo. Bueno, yo ya tengo la botellita me estoy haciendo el detergente. Ah. Detergente bien. ¿Usted también está haciendo detergente en la casa? Muy bien, con cáscara de naranja, como nos enseñó la semana pasada. Bianca, sí, Bianca, nos dijo. Si no lo tiene, lo pueden encontrar en el Facebook, ¿no? Ahí está explicado cómo se hace el detergente. Buscar ahí dónde está. Ahí está. No tire las cáscaras de naranja, limón, pomelo, puede hacer un detergente y además se ahorra un montón de plata, te digo. Clara Estela, gracias como siempre. Gracias a ustedes, al canal y a la audiencia. Muy bien, nos vamos a la pausa comercial, ya venimos.